como esta iglesia. Dios les bendiga. Sabe que esta palabra no es para el que está al lado suyo sentado. Esta serie no es para el vecino, esta serie no es para su esposo, su esposa. Diga, esta serie es para mí. Cada uno de nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y ser ministrados por el Señor. En estos días que estábamos hablando de esta serie, Sin ánimo a ofender, se llama. ¿Cuántos han sido ofendidos? Es como que parece que más nos ofendemos o más conflictos hay. En realidad creo que uno está más consciente de lo que está sucediendo. Pero qué hermoso que la palabra del Señor nos enseña estas cosas que las podemos practicar diariamente. Y la palabra del Señor es preciosa en eso. Saben que estos días hablábamos que ser ofendidos es inevitable. ¿Cuántos saben eso? En algún momento nos vamos a ofender, en algún momento nos vamos a enojar. Yo confesaba esta mañana en el servicio, el primer servicio, que yo soy muy enojona, y no voy a hacerte levantar la mano, pero yo me enojo fácil. Lo bueno que a través de los años, a través de caminar con Jesús, he aprendido a que el enojo no se estaciona en mi vida. Y yo no estacionarme en ese enojo, no permitir que ese enojo haga una raíz de amargura en nuestro corazón, porque ustedes saben que eso después es más complicado. Pero ¿qué les parece si oramos? Vamos a pedirle al Señor que hable a nuestro corazón, que nos ministre a través de la palabra. Cierra tus ojos ahí donde estás, Señor. Queremos invitarte, Espíritu Santo, a este momento. Queremos pedirte, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor. Queremos no solamente disponer nuestra mente para entender tu palabra, sino también disponer nuestro corazón y nuestro espíritu, Señor, para que esa palabra llegue, Señor, a lo más profundo de nuestros corazones. Señor, esta palabra es para mí, esta palabra es para cada uno de nosotros y queremos recibirla, Señor, con un corazón abierto, sabiendo que tú tienes cosas para sanar en nuestros corazones, sabiendo que tú quieres instruirnos, sabiendo que tú en amor hoy, Señor, nos vas a mostrar cosas que hay en nuestro corazón. Y yo te pido que lo hagas, Señor. Te damos esa libertad, Espíritu Santo. Yo te pido, por favor, que tú hables a nuestro corazón. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si no has estado estas pasadas semanas, yo te animo a que puedas ir a nuestro canal de YouTube. Ahí tienes los otros mensajes donde fuimos hablando desde lo más leve, vamos a decir, desde el enojo que a veces permitimos en nuestro corazón, hasta la ofensa, donde a veces nos estacionamos. Y la semana pasada hablamos de la amargura, de cómo a veces dejamos que esa ofensa eche raíces en nuestro corazón y se transforme en una amargura que la Biblia dice que es como un veneno que nos afecta no solamente a nosotros, sino que afecta muchas veces al entorno en el cual nosotros estamos. Y la palabra del Señor es tan preciosa porque hoy vamos a hablar acerca de cómo resolver conflictos a la manera de Jesús. Porque saben que hay muchas maneras de resolver conflictos y el mundo resuelve de muchas maneras. Yo digo que hay 3 maneras al estilo del mundo, no al estilo de Jesús, de resolver nuestros conflictos y quizá en alguna oportunidad lo hemos hecho así. Hay una manera que yo llamo la manera corporativa, ¿no? Cómo el mundo resuelve conflictos en las corporaciones. Quizá tú trabajas en una empresa, quizá tú trabajas en un lugar donde hay conflictos. ¿Cuántos saben eso? Que en los trabajos hay conflictos. Y muchas veces se resuelve a la manera corporativa. Se envía una carta de renuncia, se envía un email, ¿no? Donde a veces escribimos todo lo que guardamos por años contra ese jefe que fue tan malo con nosotros. Y en esa carta es como que damos todo lo que hay en nuestro corazón. ¿Cuántos hemos estado ahí preparando esa carta de renuncia, esperando ese momento para poder expresarnos? Y hay personas que lo hacen a través de esa manera. La manera corporativa es cuando nos salimos de los chats de WhatsApp. Ustedes saben, ¿no? Cuando alguien se sale de WhatsApp, ¡ay, qué habrá pasado! Y ahí empezamos como a cuestionar, empezamos a preguntarnos. Y a veces para mostrar nuestro enojo, me salgo del chat. Yo he tenido personas que se han salido del chat y después me llaman, pastora, ¿me puede agregar al chat? Porque me salí hace 2 días, porque me enojé y ahora ya se me fue el enojo. ¿Me puede agregar otra vez al chat? ¿Cuántos hemos estado ahí, no? Y la manera esa de salirnos, de resolver o tratar de resolver el conflicto. Pero también hay otras personas que son esas personas peleadoras. Esas personas que tienen los guantes puestos, que les gusta, que quieren usar la discusión, que quieren probar que tienen razón. ¿Cuántos
No levante la mano. ¿Cuántos peleadores de acá? No hay ninguno, son de la otra iglesia. Pero son esos que están ahí, que les gusta poner digamos, defender su causa, ¿sí? Hay algunas personas que les gusta defender lo que creen, y está bien defender lo que creen, pero cuando estamos como a la defensiva, y hay personas que hasta hacen el research de las cosas en las que tienen razón, y van con esa lista a esas conversaciones que a veces tenemos, o a esas reuniones, y estamos ahí usando la discusión para probar nuestra razón. Pero también a veces resolvemos los conflictos de otra manera totalmente opuesta, que es la que yo digo las personas fantasma. Las personas que no nos gusta confrontar la realidad. Las personas que nos cuesta sentarnos a tener las conversaciones difíciles. ¿Cuántos hay acá de esos? Que preferimos evitar esas conversaciones, que preferimos salirnos quizá del grupo, que preferimos irnos aún de la iglesia, que preferimos irnos a veces a otro lugar porque no nos gusta confrontar, porque nos pone incómodo la confrontación, y entonces evitamos eso y nos quedamos callados. Y esa no es la manera tampoco que Jesús nos ha enseñado a resolver los conflictos que tenemos diariamente. Así que lo que vamos a ir es a través de la palabra. ¿Y saben qué? Casi todas las cartas paulinas, las cartas del apóstol Pablo, han sido escritas a la iglesia porque había algún conflicto. ¿Ustedes saben eso? Ustedes saben que la mayor cantidad del Nuevo Testamento lo escribió Pablo, y escribió a las iglesias. A veces había conflictos religiosos, conflictos doctrinales, pero la mayoría de los conflictos que había en la iglesia era acerca de relaciones. Y déjenme rápidamente decirles, por ejemplo, 1 Corintios, gran parte de la carta está dedicada a tratar divisiones y pleitos entre los creyentes. No estamos hablando con la gente del mundo, estamos hablando dentro de la iglesia. Segunda de Corintios es una carta que refleja una relación tensa que había entre Pablo y también la iglesia. Así que lo que escribe es para reconciliar, para él realmente defender su apostolado. Filipenses se exhorta a la unidad y a la humildad. Primera de Timoteo y Tito son cartas pastorales que hablan de cómo debe comportarse el creyente con respecto a otros. Y si ustedes siguen leyendo, muchas de las cartas, Romanos, Efesios, Colosenses, hablan sobre la unidad, el amor fraternal, cómo relacionarnos unos a otros. ¿Te llama la atención esto? Es porque realmente los conflictos existen, pero tenemos un montón de información en la palabra, un montón de enseñanzas en la palabra donde podemos aprender a cómo resolver esos conflictos. ¿Está aquí, iglesia, hoy? Yo no sé qué pasa, pero me parece que se le fue la cafeína de la mañana. Porque el primer servicio estaba lleno y estaban en fuego. A ver si el segundo estamos ahí en ese nivel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahí me gustó mucho mejor. Ahí está, los necesito ahí. Así que una de las cartas que Pablo escribe, y esta es la que vamos a estudiar esta semana en los grupos, es una carta cortita, es una de las cartas más cortas que escribe Pablo, y lo escribe a una persona específicamente, y es la carta a Filemón. No sé si han leído esa carta, pero la carta a Filemón es una carta de reconciliación. Es una carta donde Pablo le está diciendo a Filemón cómo resolver un conflicto que él tenía con una persona. Y básicamente Filemón era un líder de un grupo, era un líder, dice que en su casa había una iglesia, era un líder de grupo. Y en su casa él tenía, y esto tenemos que entenderlo a nivel cultural y de la época, él tenía un esclavo. ¿Okay? Nosotros no estamos a favor de la esclavitud, Jesús tampoco, pero Filemón tenía una persona que servía en la casa y hacía muchos quehaceres. Pero esta persona que no era creyente, que no se había convertido, que mientras ellos a lo mejor se reunían, quizás escuchaba el evangelio, pero nunca había tomado una decisión por Cristo, hizo algo que no es muy claro, no se define mucho en la carta, pero aparentemente pudo haberle robado a Filemón y salió corriendo. Este hombre se llamaba Onésimo. Y Onésimo sale corriendo porque hizo algo indebido, y Filemón se queda enojado. Y empieza esa tensión, ¿no? Imagínate una persona que está en tu casa, que tú le has dado quizá la apertura a tu casa y te hace daño, esta persona se va. Pero milagrosamente, por la soberanía del Señor, este Onésimo termina conociendo a Pablo en la cárcel. Y mientras Pablo está en la cárcel y este Onésimo tiene contacto con Pablo, él conoce a Jesús.
y su corazón es transformado por el Señor. Entonces lo que hace Pablo es escribir una carta porque lo va a mandar de vuelta a Onésimo, a la casa de Filemón, para que se reconcilien, para que realmente terminen ese proceso de reconciliación. No les voy a contar el final, lo van a tener que leer en sus grupos, porque hoy el mensaje no está basado en eso, pero esa carta es tremenda en cuanto a la reconciliación. Así que no faltes a tu grupo para poder analizar esa carta. ¿Cuántos van a ir al grupo esta semana? Amén. Así que hoy vamos a ver rapidito 5 pasos para el camino a la reconciliación. ¿Cómo nos reconciliamos? ¿Cómo resolvemos conflictos a la manera de Jesús? Así que quizá tengamos que reaprender muchas cosas. Quizá tengamos que salir de ese modo en el que hemos sido enseñados a resolver conflictos. Quizás has visto en tu casa que se resolvían conflictos a la manera de la pelea, a la manera de evitar las conversaciones difíciles. No sé cómo te enseñaron a resolver conflictos, pero hoy vamos a ver a través de la palabra esos 5 pasos para la reconciliación. En primer lugar, la palabra nos enseña a priorizar la reconciliación. Diga conmigo, priorizar. Mateo 5:23 dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Esto lo está diciendo Jesús. Jesús enseñando en el Sermón del Monte. Está diciéndonos que tenemos que priorizar la reconciliación. Y esto significa que si tú estás sirviendo al Señor, si tú estamos teniendo este servicio y tú te acuerdas que tienes algo contra alguien, tienes que salir corriendo. Bueno, no salgas corriendo, ¿ok? Espera que termine el servicio y después sí habla. Pero lo que está diciendo es que tenemos que priorizar la reconciliación. ¿Puedo confesarles algo? A veces los domingos nos levantamos bien temprano todos y en el estrés de preparar la familia, ustedes saben, tengo tres hijas en casa, pocos baños y que tenemos que prepararnos y el rush del tiempo y empezamos a correr y a veces me he enojado, ¿ok? Porque sigo confesando que me enojo. Me he enojado por la mañana o con mis hijas o con mi esposo y venimos hacia el servicio. Hermanos, basado en la palabra, yo he aprendido a que yo no me puedo subir acá si yo tengo algo con mi esposo o con mis hijas. Si yo no he resuelto esa situación antes. Y ¿saben qué? He tenido que muchas veces decirle a mi esposo, vamos a la oficina, te tengo que pedir perdón. Perdóname por cómo te contesté, perdóname por cómo te traté, perdóname que me enojé. Porque no podemos venir a servir al Señor si no priorizamos la reconciliación. Y estoy hablando de cosas muy cotidianas, porque nos va a pasar. Porque nos sucede. Y vamos a ir más profundo porque hay situaciones que son un poquito más graves que levantarse y estar estresado. ¿Cuántos saben eso? Que el Señor también nos da instrucción acerca de esas cosas. Pero lo que estoy hablando es de la urgencia de la reconciliación, que para el Señor es prioridad la reconciliación antes que nuestro servicio al Señor. La relación es prioridad. Segundo, el otro paso que la Biblia nos enseña es procurar conversar en privado. Yo no sé cuántos les ha pasado, pero a veces tenemos conflictos entre las personas y en vez de hablar con la persona, vamos y hablamos con otros de la persona. ¿Sí? ¿Te ha pasado? Y porque estamos enojados, nos sentamos con fulano y con mengano y empezamos a hablar de ese conflicto, de ese dolor que tenemos y terminamos hablando mal del hermano. Y el Señor no nos enseña eso. Ese no es el paso que tenemos que dar. El paso que tenemos que dar es, si yo tengo un conflicto con alguien, tengo que provocar esa reunión en privado, ese café, esa llamada, ese sentarnos a tener esa conversación difícil. Y esto se aplica a los matrimonios. A veces tenemos conflictos que los dejamos pasar. Y ese conflicto se va transformando en una herida y esa herida se va transformando en una amargura y después tenemos un divorcio porque no se hablaron las cosas en el tiempo correcto y en la manera correcta. El Señor nos dice en Mateo 18:15, si un creyente peca contra ti, te hace algo que te lastimó, que te dañó, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Y yo quiero que entiendas el contexto. Cuando uno tiene esa conversación en privado con alguien que te lastimó, con alguien que te ofendió, no es para
hablarle en ese enojo, ¿ok? Hay un paso previo a tener esa conversación y es lo que yo digo, vete a caminar. Cuando yo estoy enojada, mi marido me envía a caminar o a orar, ¿ok? A veces hago las dos cosas, creo que las dos cosas son buenas. Pero lo que hago es que se me vaya el enojo, que un poquito respiremos profundo y que ese enojo no me haga decir cosas que lastimen más a la persona. Entonces, esa conversación la tengo que tener, pero tengo que ser sabio cuando tenerla. Tengo que buscar el momento para tenerla. Esposas, esposos, busquemos el momento para tener esas conversaciones. Pero el Señor nos dice que tenemos que ir y sentarnos con la persona. Y saben que ese paso a veces lo salteamos. Empezamos a hablar con otros, empezamos a divulgar el problema, pero este paso inicial debe ser privado. Y la palabra del Señor nos habla de que tenemos que hablar la verdad en... Gracias, no sé quién lo dijo. La verdad en amor. Gracias, no sé quién está por ahí. Pero hablar la verdad en amor. A veces el problema nuestro es que tenemos esas conversaciones, pero es una conversación de pelea porque queremos probar nuestro punto, porque queremos ganar la conversación. Y saben que el Señor nos dice que sí, que hablemos la verdad, que hablemos, que no mintamos, que hablamos en sinceridad, pero siempre con un espíritu de amor. Todo lo que decimos tiene que ser verdad, pero no todo lo que es verdad tiene que ser dicho en esas conversaciones. A veces tenemos que ser sabios y a veces hay cosas que no tenemos que decir porque van a lastimar más a la otra persona. Y el Señor nos habla de eso, que el objetivo es sanar, no herir más. Y es importante que como iglesia aprendamos a tener esas conversaciones. Yo este tiempo he aprendido estos últimos años a sentarme a tener esas conversaciones. A mí no me gusta. A mí me pone muy incómoda tener que sentarme con personas que yo he ofendido, que ellos me han ofendido. Esas conversaciones son incómodas. ¿Cuántos saben eso? Pero son necesarias y son instrucciones que el Señor nos da para que podamos sanarnos. Así que cuando hagas esa reunión en privado, cuando te sientes con esa persona y quieras decirle cómo te sientes, cómo te ha afectado las situaciones, pídele al Señor que esa verdad sea revestida en amor, porque estamos para sanarnos unos a otros. ¿Vamos bien? ¿Sí? Tercer paso. No solamente que tenemos que priorizar la reconciliación, no solamente que tenemos que tener esas conversaciones en privado, personales, con aquellas personas que tenemos conflicto, sino que también tenemos que permitir hablar al otro. Yo tengo que confesar, hoy es día de confesiones. Me gusta más hablar que escuchar. Me gusta más defenderme que escuchar. Pero ¿cuántas orejas nos dio el Señor? ¿Cuántas? 2. ¿Y cuántas bocas? Por algo será, ¿no? La palabra del Señor en Santiago 1:19 dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Miren cuánto amor que hay en esta palabra. Todos ustedes deben ser rápidos, ¿para qué? Para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse, porque el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. ¿Sabe que el enojo se puede transformar en pecado? La palabra del Señor dice que el enojo en sí no es pecado, pero cuando se transforma en pecado, cuando lo hemos permitido en nuestro corazón por demasiado tiempo. Y en esta conversación que tenemos que tener con esa persona que tenemos conflicto, lo que tenemos que hacer es ser rápidos para escuchar. Porque en todo conflicto hay dos que tienen el problema. ¿Cuántos saben eso? Hay dos que tienen razón, pero hay dos que también han hecho daño. Y para eso necesitamos escuchar. ¿Cuántas veces yo he ido a reuniones porque a mí me han lastimado, porque estaba enojada, y cuando me siento a conversar me doy cuenta que yo también herí a la persona? Me doy cuenta que por qué la persona fue herida. Puedo entender mejor el contexto cuando la escucho, cuando sé de dónde viene, cuando sé que ha tenido una infancia quizá con mucho dolor, con mucho sufrimiento, y puedo entender muchas cosas cuando me siento a escuchar a la persona. Y después, es más, a veces ni necesitamos decir demasiado, más que te amo o perdóname o te perdono. Pero ¿saben qué? Lo primero que tenemos que hacer es poder escuchar al otro, permitirle hablar al otro y poder tener esas conversaciones. ¿Saben qué? ¿Cuántos casados hay aquí? Mujeres y hombres casados. Yo no sé aquí las otras mujeres, pero yo, cuando me enojo,
empiezo a estar en silencio, a no hablar. O sea, mi esposo, cuando me enojo por una situación, hoy estaba a la mañana, así que podía hablar con libertad, él me decía amén a todo lo que decía, pero cuando yo me enojo, me pongo en silencio. A ver, y ponemos cara de enojada. A ver, cara de enojada, mujeres. Cosa de que el hombre se dé cuenta. O sea, porque a veces tenemos que entender que los hombres, aunque tienen el espíritu de discernimiento, no lo tienen muy desarrollado con nosotras. ¿Cuántas dicen amén? Porque no se dan cuenta por qué están enojados. O sea, nosotras nos enojamos y tratamos de que ellos se den cuenta y hasta ponemos cara y nos guardamos silencio. Y yo algo que hago es respiro profundo cuando estoy enojada. Y entonces ya mi esposo sabe que estoy enojada. Pero el problema es que no sabe por qué estoy enojada. Mujeres, ¿me entienden? ¿Sí? Entonces, el esposo no tiene muy desarrollada esa área con nosotras. Tenemos que ayudarles. Y a veces estamos en ese silencio porque no hablamos, porque no decimos. Hermanas, chicas, tenemos que ser claras por qué estamos enojadas. Cuando nos sentamos a hablar, tenemos que decirle, mira, esto me molestó, esto me lastimó. Tú no esperes a que tu esposo discierna o adivine, porque no creemos en la adivinación, ¿ok? Pero por más espiritual que tu esposo sea, a veces necesita escuchar de tu boca cómo tú te sientes. Por eso es importante escucharnos unos a otros. Y a veces nos damos cuenta, a mí me pasa que a veces yo he estado enojada tanto tiempo y no se da cuenta porque estoy enojada, que hasta cuando me siento a hablar yo me olvidé porque estaba enojada. ¿Cuántas están ahí también? Pero bueno, ese es otro tema. Tenemos que enojarnos menos, chicas, ¿amén? Amén, qué bueno, qué bueno. Pero es importante conversar. Es importante escuchar a la otra persona. Entonces, sentarnos a hablar, no solamente defender nuestro caso, sino también escuchar. Número 4, estamos en los 5 pasos para el camino a la reconciliación. A veces la reconciliación no ocurre cuando estamos sentados en privado y vamos a necesitar pedir mediadores si es necesario. La Biblia nos enseña que si no hemos podido ponernos de acuerdo, porque a veces pasa en el matrimonio, en las amistades, en las relaciones entre hermanos, a veces no nos ponemos de acuerdo porque los dos tenemos razón. Amén. Entonces la Biblia nos dice de pedir un mediador si es necesario. Miren lo que dice en Mateo 18:16. Pero si no te hace caso, haz que te acompañen 1 o 2 más para que todo lo que se diga conste en labios de 2 o 3 testigos. Así que si esa conversación en privado no dio fruto, no resultó en una reconciliación, Jesús nos enseña a traer una persona a esa conversación, pero primero tuvimos que tenerla en privado. Si no lo logramos, invitar a una persona para que pueda estar reconciliando la conversación. Ahora, quiero decirte algo. Yo sé que la Biblia no aclara qué tipo de persona, pero te voy a decir en mi sabiduría, no invites a la peluquera a esa reunión, no invites a la persona el mecánico que te da consejo, a lo mejor, o el peluquero, acá tenemos un peluquero también, al peluquero tampoco. No digo que no tengan sabiduría, pero invita a esa reunión a una persona espiritual. Puede ser tu líder de grupo, puede ser tu coach, puede ser tu pastor, puede ser una persona que realmente esté en otro nivel espiritual que tú. Porque si tú llevas a tu amiga que te va a decir, sí, tú tienes razón, pero sí, eso no sirve para la reconciliación. ¿Entiendes? Tienes que llevar una persona que realmente sea sabia, imparcial, respetada, que realmente actúe como testigo y mediador para ayudarte en ese conflicto. Por eso es tan importante que seas parte de un grupo, que tengas una persona espiritual en tu vida, que cuando tengas conflicto con alguien le digas, mira, necesito que vengas a esta reunión, no podemos llevarnos bien, no podemos llegar a un acuerdo, puedes venir y ayudarnos en esta área. La Biblia nos enseña que ese es el paso segundo. A veces damos este paso primero en lugar de hablar privadamente, pero este es el segundo paso que tenemos que dar. Y por último, y ya vamos terminando, la palabra del Señor es bien clara. Y este creo que es el más importante de los 5 pasos del camino a la reconciliación, que es perdonar como hemos sido perdonados. ¿Cuántos de nosotros hemos sido perdonados por Jesús? ¿Cuánto el Señor nos perdonó? Y yo no quiero que vayas muy atrás, pero cuánto el Señor nos ha perdonado y cuánto el Señor nos va a perdonar, porque yo pienso vivir muchos años más y lamentablemente vamos a pecar, vamos a equivocarnos y el Señor nos va a seguir perdonando.
Y esa es la base que nosotros tenemos como hijos del Señor, que podemos perdonar al otro porque hemos sido perdonados primero. ¿Sabes qué? Esto es imposible sin Jesús. Es imposible la reconciliación sin Jesús. A veces vienen parejas a querer resolver situaciones, parejas que están a punto del divorcio, parejas que están por separarse y nos piden ayuda. Y si esas personas, esa pareja no tiene a Cristo en su vida, yo digo, mira, vamos a perder el tiempo. Porque es imposible restaurar una relación nuevamente cuando Jesús no está en la vida de las personas, porque es imposible perdonar sin Jesús en nuestra vida. Cuando hemos experimentado el perdón de Jesús, sí podemos pasar el perdón a otros. Colosenses 3:13 dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Y esta es la base de nuestra reconciliación como hijos del Señor, que porque fuimos perdonados tenemos la capacidad de perdonar. Quiero decirte algo, perdonar no es fácil. Perdonar no es un sentimiento. Perdonar no es algo que te van a hacer en el corazón. Perdonar no es algo que tú te vas a levantar y vas a decir, ya está, perdoné a todo el mundo. Perdonar es una decisión que tomamos diariamente. Hay personas que nos han herido, hay personas que nos han lastimado, hay personas que nos han herido y tenemos que verlas a diario. Hay personas con las que nos tenemos que seguir cruzando, quizá convives con esa persona, pero ¿sabes qué? El Señor nos ha dado esa capacidad, esa decisión de poder perdonar. Y es una decisión que tomamos diariamente. Y va a llegar un momento donde te vas a dar cuenta que has perdonado. ¿Sabes qué? Para mí la señal más, esto es personal, pero la señal más clara en mi corazón de que he perdonado a esas personas que me lastimaron es cuando tengo la capacidad de orar por ellos. Cuando tengo la capacidad de decir, Señor, bendícelos. Señor, prospérales. Señor, dales más. Señor, dales lo que ellos necesitan, Señor. Señor, bendícelos. Pero saben que a veces cuando estamos heridos hacemos hasta oraciones incorrectas. Hacemos oraciones que salen de la amargura de nuestro corazón, donde son oraciones de maldición en lugar de bendición. Hay personas que han orado oraciones increíblemente horribles contra las personas que las han lastimado. Y esas no son oraciones que el Señor nos pide que hagamos. Cuando tenemos un corazón sano, estamos dispuestos a decir, Señor, bendícelo. Señor, bendice a aquel que me ha lastimado. Y yo quiero, iglesia, que hoy podamos pedirle esa ayuda al Espíritu Santo. Así que ponte de pie, vamos a orar. Porque esto no es una cuestión natural que podemos lograr nosotros con el esfuerzo personal. Esto es algo que logramos cuando nos rendimos al Espíritu Santo. Esto es algo que logramos cuando entendemos que fuimos perdonados y que necesitamos perdonar para poder vivir en esa libertad que el Señor nos llamó a vivir. Hay una historia que me ha impactado muchísimo a través de los años y seguramente conocen la historia de una mujer llamada Corrie ten Boom. Ella es una mujer que vivió en los Países Bajos en el tiempo de los nazis cuando asesinaban a los judíos, en el tiempo del Holocausto. Y esta mujer con su familia hicieron algo increíble. Hicieron algo increíble que es abrir su casa para que su casa se transforme en un refugio secreto para esos judíos que estaban siendo perseguidos. Y en su casa, dice la historia, sus libros cuentan que más de 800 personas encontraron refugio en ese hogar. Judíos perseguidos, judíos que no tenían dónde ir. Y la familia de Corrie ten Boom abría su casa, aunque corrían peligro ellos mismos de hacerlo, pero abrieron su casa por mucho tiempo. Y 80 personas fueron salvadas por esta mujer y su familia. Pero en el año 1944, ellos fueron descubiertos y arrestados. Y esta familia fue llevada a los campos de concentración. Y el padre de Corrie ten Boom fue asesinado, pero ella y su hermana Betsy
fueron maltratadas y enviadas a estos campos de concentración y experimentaron lo mismo que todos los judíos estaban experimentando, donde fueron maltratados, donde fueron abusados, donde fueron ultrajados. Y esta mujer vio asesinar a su hermana. Vio cuando la asesinaban los guardias de ese lugar. Y ella experimentó todo esto. Y por la gracia del Señor ella fue salva. Y ella pudo contar la historia, escribir muchos libros. Y se dedicó toda su vida a predicar acerca del perdón de Jesús. Ella había experimentado el perdón de Jesús. Jesús la había salvado. Jesús la había rescatado. Y ella había dedicado su vida a predicar del amor y del perdón de Jesús. Pero saben que una vez, mientras estaba predicando en uno de los mensajes en Alemania, mientras ella terminó ese mensaje que había predicado sobre el perdón y la sanidad después de la Segunda Guerra Mundial, estaba en un servicio en Alemania y estaba predicando de esto, y el servicio terminó y la gente estaba tocada y había sido transformada por esta palabra. Y cuando ella estaba ahí terminando y saludando a la gente, se acerca un hombre a ella, y mientras se va acercando, ella lo reconoce y se da cuenta que él, aquel que se estaba acercando a ella para saludarla y extenderle la mano, era uno de los guardias que había asesinado a su propia hermana. Y en ese momento en su corazón empezó a llorar y a quebrantarse, porque ella decía: yo estoy predicando el perdón, pero yo todavía no he podido perdonar a ese hombre que asesinó a mi propia hermana. Y en esos segundos que para ella se le hicieron eternos, ella hizo una oración y le dijo al Señor: Señor, dame las fuerzas para poder perdonar a este hombre. Señor, no puedo perdonarlo yo, pero dame ese perdón. Y este hombre, que no sabía quién era ella, no recordaba de la historia, vino y le dio la mano y le dijo: qué maravilloso es saber que, como usted ha dicho, nuestros pecados han sido perdonados y han sido depositados en el fondo del mar. Gracias por compartir esta palabra, porque ahora entiendo que mis pecados han sido perdonados. Y en ese momento, mientras ella estaba en ese conflicto, sabiendo quién él era, dice que extendió su mano y sintió la presencia del Señor. Y en su corazón pudo decirle: yo, hermano, te perdono de todo mi corazón. Porque ese guardia ahora ya no era el asesino de su hermana, era su propio hermano en Cristo. Y ella tuvo el poder de decirle: yo te perdono. Iglesia, ese es el poder del Espíritu Santo que está en nuestros corazones, que nos da la fuerza para perdonar lo imperdonable, que nos da la fuerza para poder decir: yo te amo porque sos ahora mi hermano. Yo puedo extender ese perdón porque yo he sido perdonada. Iglesia, cierra tus ojos. Vamos a pedirle al Señor que el Señor nos dé hoy las fuerzas para poder hacer estos pasos de reconciliación, para poder dar ese paso que tenemos que dar, y de poder tener esas conversaciones y de poder tener ese momento donde podemos abrazar a nuestros hermanos, donde podemos estar dispuestos a perdonar a aquellos que nos han lastimado, a aceptar a los que son diferentes a nosotros, a preferir a aquellos de los que no estamos de acuerdo, a amar a aquellos que nos han atacado, que nos han lastimado, y poder confiar en que el Señor hará la obra. Espíritu Santo, te invitamos en esta mañana. Espíritu Santo, ven, Señor. Yo te pido que trabajes en nuestro corazón, Señor. Sabes que el Espíritu Santo te está mostrando personas en este momento. Te está trayendo nombres. Te está haciendo latir tu corazón, porque el Señor quiere que tú hoy perdones a esas personas. Que hoy rompas esa atadura que tú tienes por la falta de perdón. Que rompas en tu corazón esa atadura que te hace estar amargado y atado y muchas veces hasta enfermo emocionalmente y físicamente, porque no has podido perdonar. Espíritu Santo, te invitamos a que nos ayudes en esta mañana. Si eres tú, por favor, todos con los ojos cerrados. Yo quiero ver por quién orar. Levanta tu mano si el Señor ha hablado a tu corazón. Dios te bendiga. ¿Alguien más?
Alguien más. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Yo sé que hay muchas personas que el Señor ha hablado a nuestros corazones. Yo quiero pedirte algo. Ahí en la intimidad con Jesús, ahí donde estás, bien bajito, no necesita escucharte el que está al lado, pero sí necesita escucharte el enemigo. Yo quiero invitarte a que digas con tus propias palabras: Señor, yo perdono. Y que puedas decir bajito el nombre de la persona que el Espíritu Santo está trayendo a tu memoria. Esa persona que tú tienes que darle libertad, esa persona que tú tienes que hoy perdonar. Yo te invito a que lo puedas decir bien bajito, pero nombra a esa persona. Porque sabes que cuando el enemigo escucha esto, ahí hay libertad. Cuando tú pronuncias con tu boca ese perdón, ahí se desatan cadenas. Ahí el Espíritu Santo tiene poder para poder trabajar en tu vida y en la vida de la persona. Señor, en esta hora, Señor, extendemos el perdón. No lo hacemos porque esa persona lo merece. No lo hacemos, Señor, porque nosotros somos buenos. Lo hacemos porque hemos recibido tu perdón. Lo hacemos porque hemos experimentado el amor, Señor. Y en esta hora queremos extender ese perdón, Señor. Señor, lo hacemos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, muévete, Señor. Señor, y si en esta semana tenemos que levantar el teléfono, si tenemos que mandar un texto, si tenemos que hacer una cita, Señor, yo te pido que nos ayudes, Señor, a ser intencionales con esta palabra, a poder poner en práctica lo que tú nos enseñas, a ser obedientes a tu palabra, Señor, para que podamos ser sanos, para que el mundo crea, Señor. Te bendecimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.